¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Literatus, podcast dedicado al género del cuento y por el cual he tenido la oportunidad de hablar sobre Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Raymond Carver, Cheever, o también entrevisté a autoras y autores como María Fernanda Ampuero, Luis Miguel Rivas y Felipe Ordóñez, y con todos ellos hemos hablado siempre sobre un mismo tema, que es el género del cuento. En fin, un montón de cuentistas con quienes he intentado, ojalá de forma positiva, ejemplificar lo dificultoso y a su vez gratificante que puede significar escribir un buen cuento. Mi nombre es Federico Araya Galán, o el man de los cuentos, y la semana pasada se murió Kanseburo Oe, uno de los escritores japoneses más importantes de la historia, Nobel de literatura además, y que fue influenciado por la literatura francesa. Existencialistas como Sartre y Camus, que pues son personajes de los que he hablado acá en varias ocasiones. La vida de Kanseburo Oe, que al parecer tiene muchas cosas para contar y mucho libro que vale la pena leer. Estuve buscando cuentos en español de él, sin embargo no encontré. Entonces, si usted que me oye tiene alguno por ahí que se encuentre por internet y que sea corto, es lo más importante, escríbame por Twitter. Pero bueno, dejando de lado esa triste noticia, entremos a celebrar la vida de algún otro autor. En este caso, el de hoy, después de una semana sin publicar, es Gabriel García Márquez, que si usted ha seguido este podcast y ha oído los otros capítulos, sabrá que este es uno de los autores que más me influencia y más me toca. El escritor colombiano de tal vez una de las novelas más famosas de la humanidad, como lo es 100 años de soledad. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 25, que viene antes de que haga el especial sobre cuentistas mexicanos, porque en la Feria del Libro en Bogotá el invitado especial es México, entonces quiero hacer un especial sobre cuentistas mexicanos. Entonces ya saben que lo más seguro es que viene Juan Rulfo, pero hoy vamos a hablar entonces de Gabriel García Márquez. Gabriel José García Márquez, ese man nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927, aunque el hermano, uno de los hermanos, no hace mucho tiempo dijo que es una mentira y que en realidad había nacido en el 26. Hijo de Luisa Santiago Márquez, quien a su vez fue hija del coronel Nicolás Márquez, quien, oigan esto, mató a un camarada de la guerra de los 1010 y tuvo que dejar la Guajira y trasladarse a Aracataca. Ya solo con esto que les dije uno dice, venga, pero ¿cómo así? Eso suena muy parecido a 100 años de soledad. Y pues claro, lo que hemos hablado también a través de Literatus es eso, ¿no? Los autores siempre escriben sobre lo que vivieron o hacen ficción de su realidad. Por su parte, el padre del escritor, es decir, el padre de Gabriel García Márquez, fue Gabriel Eligio García, telégrafo del departamento de Bolívar, y era, oigan esto, que me pareció curioso, pero supongo que es común, el hijo legítimo, es decir, él era el hijo legítimo de una niña de 14 años a la cual un terrateniente en esa época había seducido. Y claro, entonces el coronel no quería que su hija estuviera con ese hombre por su pasado familiar y por ser conservador. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Luisa Márquez lejos de Aracataca por un año, estrategia que pues evidentemente no funcionó, pues a la final se terminó casando con el hombre que su padre no quería. El matrimonio se llevó a cabo en 1926. El papá de García Márquez, al poco tiempo, pues se cansó de trabajar como telégrafo y se convirtió en doctor homeópata y decidió irse a Barranquilla con su esposa. Una cosa que vamos a ver a través del capítulo, que se ve a través de la vida de Gabriel García Márquez, es que su padre vive en constante movimiento y García Márquez también va a vivir en constante movimiento de un país a otro. En el caso del papá, pues era porque estaba buscando las maneras de ganarse la plata. En el caso de García Márquez, pues es muy distinto. Como el papá de García Márquez se cansó de trabajar como telégrafo y se convirtió en doctor homeópata, como les decía, pues decide irse con su esposa a vivir a Barranquilla, razón por la cual Gabriel García Márquez termina viviendo con los abuelos maternos en Aracataca. Yo sé o yo creo que muchos de ustedes deben de haber oído
que los abuelos de García Márquez fueron muy importantes en la vida y en la escritura del Nobel. Bueno, venga y averiguamos por qué. Parece ser que fue la dualidad. Por un lado, su abuelo le narraba las vicisitudes de la guerra, las historias del pueblo, sus personajes, y le contaba, sí, la historia de los vivos. Mientras tanto, su abuela le narraba historias sobre los muertos, sobre fantasmas que habitaban la casa donde vivían y la tierra en la que estaban. Todas esas historias fueron el plato inicial de Gabriel García Márquez y el punto de partida al que, a través de sus obras, siempre intentó regresar. Porque piénsenlo así, Cien años de soledad, si la han leído, es una obra de regreso que hace García Márquez a su infancia y a estas historias que le contaba tanto su abuelo como su abuela. De este matrimonio de los padres de García Márquez, perdón si les estoy tirando información por todos lados, pero es para cerrar este tema de los padres, pues habría un resultado de 11 hijos, es decir, los papás de García Márquez tuvieron 11 hijos que también inspiraron o inspirarían personajes de las obras del autor. Eso es un poco frente a la infancia o la primera etapa de la vida del autor. Después, cuando ya es un poco más grande, se va a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Hay que decir que antes de eso, entre muchos de los movimientos que tuvo que hacer por su padre, estudió en un colegio en Zipaquirá. Eso, lo que les digo, mientras la familia vivía en un constante movimiento, porque pues su padre buscaba la manera o las maneras de ganar dinero. En ese colegio de Zipaquirá, que vea las cosas de la vida, también es el colegio en el que estudió el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es que García Márquez empieza a meterse en la escritura y a gustarle el tema, primero leyendo poesía y después escribiendo versos que corrían de mano en mano por los estudiantes que buscaban maneras de enamorar niñas. Pero lo que les digo, después de estudiar en Zipaquirá, a García Márquez lo obligan a estudiar Derecho, era Derecho o Medicina, entonces él termina en Derecho. Y lo que cuentan es que el autor era totalmente desgraciado, ¿no? Él no quería estudiar Derecho. Él solo quería leer, tanto así que lo que cuentan es que era común encontrarlo en cafetines o en bares siempre leyendo y no en clase. Hubo gente en ese momento que se atrevió incluso a decir que García Márquez era un caso perdido, que lejos que estaban de la realidad o de la verdad, ¿no creen? El primer cuento que escribió y publicó el autor fue por esa época y se titula La Tercera Resignación. Ese cuento se lo publicaron en El Espectador y ya desde ese cuento la gente decía que García Márquez estaba llamado a ser uno de los mejores cuentistas y escritores de Colombia. Dicen que la transformación de Kafka, o usted lo puede conocer como la metamorfosis, fue la lectura que inspiró ese cuento y que le cambió un poco, sí, la vida a García Márquez para siempre. La historia va a que García Márquez estaba leyendo el libro, es decir, la transformación, en uno de estos cafetines que les digo que él solía frecuentar, y mientras leía el libro, en un momento dijo en voz alta: mierda, así habla mi abuela. Y porque es chévere o porque es interesante traer esto de así habla mi abuela, esa frase, es porque García Márquez ahí empezó a encontrar también una voz narrativa. Se dio cuenta que él podía narrar como lo hacía su abuela. Entonces, después de leer ese libro y de caer en cuenta que podía hacer eso, lo que hace el autor es sentarse a escribir y de ahí sale La Tercera Resignación, que si ustedes lo leen, pues sí se darán cuenta que tiene influencias kafkianas. En verdad sí se siente que lo escribió después de haber leído La Metamorfosis o La Transformación de Kafka. En el 48 sucede el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán y por esos hechos Gabriel García Márquez decide irse de Bogotá, deja la carrera y vuelve a Cartagena, ciudad en la que encuentra trabajo como periodista de El Universal. Como veremos y sí, como se vio a través de la vida de García Márquez, él tuvo siempre esas dos profesiones, la de escritor y la de periodista. A través de su carrera, muchas de las cosas que le sucedieron fueron primero como periodista. Y digamos, él termina en Europa que ya lo veremos más adelante, porque es enviado por El Espectador. Pero entonces en Cartagena empieza a trabajar como periodista en El Universal. Allá se reencuentra con su familia, vive un tiempo con ellos, pero se da cuenta que Cartagena no es el lugar en el que él debe estar, porque Cartagena sigue siendo una ciudad, sí, muy chapada a la antigua, y lo que él buscaba era un poco más de modernidad, no solo
en lo que sucede en el día a día, sino en el pensamiento. Entonces de allí se va a vivir a Barranquilla y allá consigue trabajo en el Heraldo, otro periódico. Pero también es muy importante esta época porque conoce a muchas de las personas que lo inspirarían o que se volverían muy amigos de él, entre ellos Samudio, que Samudio fue un escritor colombiano y además le prestó muchos libros que empezaron a abrirle la cabeza a García Márquez. Entre esos autores está uno muy importante que es Faulkner. ¿Y por qué Faulkner es importante? Porque Faulkner en su época lo que hizo fue construir un mundo. Mundo el cual no voy a pronunciar porque es totalmente imposible y no quiero hacer el ridículo, pero lo importante ahí es que una vez García Márquez leyó eso, se dio cuenta que eso era posible en la literatura y si ustedes se dan cuenta, después lo que él hace es también crear un mundo literario que es Macondo. Pero bueno, me estoy yendo otra vez por las ramas, lo cierto es que García Márquez se va a Barranquilla, allá empieza a trabajar en El Heraldo, que es el periódico más importante de Barranquilla, y también tiene un momento de regreso a su infancia y es que se va con su madre a Aracataca con la intención de vender la casa de los abuelos. Pero más que para eso, ese viaje al autor lo ayudó a tener la primera idea de novela que sería la semilla de lo que después fue 100 años de soledad y que en un principio se llamó La Casa. La Casa fue una novela que, por ejemplo, Gabriel García le leyó a sus amigos en reuniones. ¿Qué hacían? García Márquez se iba como con los papeles de la obra que estaba escribiendo a una finca con sus amigos y allá, entre vasos de ron con hielo, lo que hacía García Márquez era leer en voz alta. Y allá todos estos amigos, sin saberlo, estaban presenciando el nacimiento de lo que sería 100 años de soledad. Tal vez la obra o una de las obras más importantes que se ha escrito en español. Cuentan que cuando Gabriel García Márquez vivía en México o vivió en México, ya tiempo después de esto que les cuento, uno de sus mejores amigos o más cercanos, don Ramiro de la Espriela, se encontró con el padre de García Márquez y se lo encontró porque estaba regañando al autor por teléfono y le estaba recriminando que por qué nunca llamaba a su madre. El amigo, intercediendo un poco por García Márquez, le dijo al papá como, oiga, pero usted tiene que entender que su hijo ya es uno de los cuentistas más importantes de América Latina, a lo que el padre le respondió, ¿cuentista? Embustero es lo que es él. Y cuenta también ese amigo que muchas veces lo que hacía el papá era ir a sentársele, no sé, donde estuviera él, a decirle personaje por personaje García Márquez quién era esa persona en el pueblo. Entonces, como pueden ver los amigos de García Márquez y cuando se gana el Nobel también hay otra anécdota muy interesante. Son personas muy importantes en la vida del autor. García Márquez era muy amiguero. Pero bueno, entonces ya vimos que García Márquez estuvo en Zipaquirá, estuvo en Aracataca, estuvo en Barranquilla, estuvo en Cartagena, estuvo en Bogotá. El man andaba de un lado para otro. Y pues ahí fue periodista, también fue vendedor de Biblias. Y entre esos trabajos empieza a trabajar para El Espectador y ahí comienza pues una carrera de periodismo importante. En este periódico es que él publica, por ejemplo, Relatos de un náufrago, que en realidad el título que le puso el autor fue, oigan esta locura, Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa, sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de belleza y hecho rico por la publicidad y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Ese era el título original de esa obra, ¿sí? Así como lo oyen, que en realidad no era una obra, no era una entrega periodística que estaban haciendo por pedazos en El Espectador. La inspiración detrás del título pues viene de otra obra en realidad, de una obra de Daniel Defoe o Defoe con su libro Robinson Crusoe, que ustedes lo deben conocer así, pero su título completo es La vida y extrañas sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe de York, marinero que vivió durante 28 años solo en una isla inhabitada de la costa América, cerca de la boca del gran río Orinoco. El caso es que, como les digo, en Relatos de un náufrago, la estrategia utilizada por El Espectador, un poco como a tipo marketing, fue vender la historia por entregas, lo que llaman en inglés pulp, y por eso así se llama la película de Tarantino, Pulp Fiction. Entonces por entregas, lo cual llevó a que la gente estuviera atenta a comprar cada periódico para conocer más sobre el náufrago. Entonces, póngale que todos los viernes o todos los sábados o todos los domingos, no sé cuál era el día, la gente estaba esperando a que
el periódico ya estuviera ahí para poder comprarlo y poder seguir leyendo qué había pasado. Hoy en día uno puede comprar pues esa historia en un libro, es decir, yo lo tengo en un libro, por ejemplo, y es el único de toda la obra de Gabriel García Márquez que está escrito en primera persona, que sí, es primera persona, pero es trampa también porque lo que dice el autor es que lo que él hizo fue prestarle su tinta a Luis Alejandro Velasco, que fue el náufrago y el que contó la historia de los hechos. Oiga, en ese tiempo que trabajaba en El Espectador, como les dije anteriormente, él lo mandan a Europa y allá lo que hacía García Márquez era enviarle cartas a Mercedes Barcha, quien sería su esposa y que es una persona muy importante en la vida y escritura del autor. Casi que podría haber un capítulo solo de ella por todo lo que hizo y por todas las anécdotas que hay alrededor de ella. Sin ella, casi que podríamos decir que no habría 100 años de soledad. Ella, entre otras cosas, le decía Jirafa. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero ella le decía Jirafa. Y él utilizó ese seudónimo en El Heraldo y publicando algunos cuentos. Ese fue el primer seudónimo que tuvo García Márquez, en realidad el único, y era Jirafa. Estando en Europa, vean lo que le pasa. Él lo manda en Europa desde El Espectador y estando en Europa cierran El Espectador. Y entonces Gabriel García Márquez tiene el tiquete de vuelta y dice, bueno, ¿qué hago? Y él dice, no, yo no me puedo volver a Colombia, yo me voy a quedar a vivir en Europa. Y cambia ese tiquete de regreso por un poco de plata y decide quedarse a vivir en París, así no tuviera nada de plata, porque en realidad no tenía nada de plata. Estando allá, escribió El coronel no tiene quien le escriba, cuya apertura a mí siempre, se los prometo, me ponen los pelos de punta, que dice, el coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharada, retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla, hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Si a usted no le dan ganas de leer el resto de la novela con esa apertura magistral, no hay nada en este mundo que logre conmoverlo. Qué cosa linda, qué cosa bien hecha. Gabriel García Márquez, pues hay que decirlo, es que él era un maestro de las aperturas. Y los expertos o los que saben mucho de García Márquez dicen que eso es porque el tipo aplicó lógicas del periodismo como el enganche y dicen que sí, que muchas de las cosas del periodismo él las llevó también a la literatura y que las dos cosas se le fusionaron y le funcionaban muy bien. Lo cierto para mí es que García Márquez tiene muchas de las mejores aperturas de la literatura, porque esta es una que les acabo de leer, pero ya veremos también la apertura de Cien años de soledad, que es magistral, es una apertura que a uno lo coge y ya no hay nada que hacer. Además, lo que dicen o lo que se dice en la literatura es que la primera frase o el primer párrafo te va a dar el tono de toda la obra. Entonces, por eso es tan importante uno tener una buena apertura y tener el tono que es. Acá en realidad podría ponerme a recitar todas las aperturas y verían que no hay ni una mala, pero vamos mejor a pasar a un tema que he venido tocando mucho por los lados, pero ya es hora de meterle el diente y es 100 años de soledad. Para hablar de esta obra hay que hablar de Mercedes Barcha, porque ella fue muy importante para que García Márquez escribiera esta novela o pudiera sentarse a escribirla. También lo que hablábamos con María Fernanda Ampuero cuando discutíamos sobre la plata o el dinero en la literatura, que es difícil vivir de la literatura, son muy pocos y ella dice que lo mejor que le puede pasar a uno o a las autoras también es tener una esposa y ella pone el ejemplo de Mercedes Barcha. Claro, porque mientras García Márquez se encerraba a escribir Cien años de soledad, la que mantuvo la casa en pie fue ella. Antes de escribir la novela, pues la familia de García Márquez vivía de vender, pues vivía de lo que él hacía, que era vender guiones para televisión y otras cosas de ese estilo. Una vez Gabriel García Márquez, por ejemplo, para que vean que sí, es decir, él no era una persona con mucho dinero antes de empezar a vender sus obras de la forma en que las empezó a vender, porque él ya tenía libros publicados, pero no eran libros que se vendieran muy bien. El caso es que en esa época en que estaban sufriendo un poco por plata, Gabriel García Márquez un día le prometió a sus hijos que un día iba a venir un señor vestido de negro con un maletín, timbraría y les dejaría ese maletín lleno de billetes. ¿Qué cuenta la historia? La historia cuenta que el autor se encerró, como les dije, casi 6 meses a escribir la novela. Todo después de que fueran en carro, si iban en carro a Acapulco de vacaciones y a mitad de camino el escritor encontró el tono y la primera frase de su novela.
Eso es un poco como cuando uno está en la ducha o está meditando, yo no sé, o está haciendo ejercicio y tiene un momento de inspiración o de creatividad. Bueno, eso le pasó a García Márquez mientras iba manejando hacia Acapulco de vacaciones. Sus hijos ya alcanzaban a oler el mar y sentían la tierra debajo de sus pies. Y el tipo se dio cuenta cuál era la frase de apertura de Cien años de soledad. Y entonces, ¿qué hizo? Dio un timonazo en U y se devolvió a Ciudad de México sin importarle la tristeza de su familia por las vacaciones que ya no serían. Ese tono y esa primera frase era el de su abuela. Con eso en su cabeza, llegó a su casa en Ciudad de México y pimba, se encerró 6 meses a escribir como un loco. En ese tiempo entonces la esposa tuvo que vender joyas, hablar con el casero y explicarle que no tenían plata. Y vean esto, le prometió que no tenían plata en ese momento, pero que en 6 meses, le dijo así, pagarían toda la deuda y hasta más. El casero le dijo, pero ¿cómo? ¿Usted está loca o qué? Y ella, convencida del trabajo de su esposo, le dijo que así sería. A García Márquez, como adelanto por parte de la editorial Sudamericana, por Cien años de soledad le dieron $500 y no recibió más plata sino hasta que la terminó. Una vez finalizada, cuando fue a enviarle a la editorial el manuscrito, pues la plata no le daba para mandarla completa, entonces solo pudo enviar la mitad del manuscrito. A los días recibió una llamada en la que le decían que estaba muy buena, pero ¿dónde estaba la otra mitad? A lo que él respondió que necesitaba plata para enviarla. La editorial suramericana le hizo un contrato a García Márquez por, oigan esto, 10.000 ejemplares, pero después de la recomendación de expertos doblaron el tiraje. Y así, de la nada, la bola de nieve fue creciendo y la plata empezó a llegar a borbotones. En una carta a Plinio Apuleyo, que fue un amigo íntimo del escritor colombiano, le dice lo siguiente, oigan esto: mi agente que vive en Barcelona ha citado en Londres a los representantes de las editoriales a ver quién da más. El precio que les lleva me parece escalofriante, $10.000 como anticipo de derechos. Yo me amarro los pantalones y trato de poner una cara muy natural, pero la verdad, compadrito, entre nos, es que estoy muy asustado. Así fueron las cosas con Cien años de soledad. ¿Ustedes qué creían? ¿Que cómo había sido? Yo, la verdad, cuando conocí esta historia me impactó muchísimo, sobre todo la historia de Acapulco y cómo encuentra el tono, porque es cierto que a veces puede pasar eso, ¿no? Que a uno le lleguen las ideas de la nada y si uno no se sienta a agarrarlas por la solapa y a escribirlas, pues se le van a ir y pues él lo logró así. Y lo que decíamos antes, ¿no? La primera frase o el primer párrafo es muy importante porque pone el tono de lo que viene y qué tono había logrado ya Gabriel García Márquez con esa apertura. Después de todo esto, el autor le pidió a Sudamericana que por favor mandaran la plata del contrato con un hombre vestido de negro y un maletín lleno de billetes de baja denominación. ¿Y saben qué fue lo mejor? ¿Qué pasó? Entonces le cumplió a sus hijos. Los hijos oyeron el timbre y cuando abrieron el señor estaba ahí con el maletín lleno de billetes. Normalmente se cree que a los autores se les entrega el Nobel de Literatura por un libro. Uno siempre oye eso. Sí, como la gente hablando y dice, ¿se ganó el Nobel? ¿Con qué libro? Cuando la realidad es que el Nobel es un premio es a la obra entera del autor y sí, como a la trayectoria. Y no se entrega por un libro. A García Márquez la gente suele relacionar siempre su Nobel con Cien años de soledad. Y frente a esa historia del Nobel, pues cuenta Juan Gosaín, periodista colombiano, que cuando Gabriel García Márquez se enteró de que había ganado el premio Nobel, salió de su casa en Ciudad de México y se fue a la casa de Álvaro Mutis, también un amigo de él. Cuando llegó, empezó a timbrar como un loco, tanto así que Mutis empezó a decir desde adentro, ¿quién es? ¿Quién es? Ya voy, ya voy, ya voy. Y cuando llega a la puerta y se da cuenta que es Gabriel García Márquez y está bastante pálido, le pregunta, bueno, pero ¿usted qué hace ahí? Y Gabriel García Márquez le dice que necesita esconderse. Entonces Mutis le pregunta, ¿por qué? ¿Peleaste con Mercedes? A lo que el autor le responde, no, peor, gané el Nobel de Literatura. Y efectivamente García Márquez después de eso se mete a la casa de Mutis, se toman unos whiskies y hablan un poco sobre el tema. García Márquez estaba escondido también de la prensa, se queda hasta muy entrada la mañana y cuando se va a la casa se encuentra con Mercedes y le alcanza a explicar un poquito, pero bueno, están acostados en la cama cuando empieza a sonar el teléfono y Mercedes contesta y le dice te están llamando desde Suecia. Entonces García Márquez coge el teléfono mientras Mercedes Barcha lo mira y lo mira y después de responder varias preguntas cuelga y le dice a Mercedes lo siguiente, nos ganamos el premio Nobel. Ella lo miraba desde un sofá, imagínense ese momento
la intimidad de García Márquez con Mercedes Barcha y que él también viera que era un triunfo de los dos, ¿no? Era un triunfo también de Mercedes Barcha que, como les digo, ella lo único que hizo fue permitir que García Márquez pudiera sentarse a escribir. Ese mismo día, García Márquez fue a recoger a unos amigos al aeropuerto y lo que cuentan los amigos es que ellos jamás esperaron que García Márquez fuera a recogerlos porque pues esto era una locura, eran periodistas persiguiéndolo, periodistas esperándolo afuera de la casa, tanto así que uno de los periodistas llegó con una botella de champaña, la destapó y empezó a llamar a García Márquez, pues a los gritos a ver si salía a brindar y García Márquez lo hizo, pero ese mismo día García Márquez fue y recogió a los amigos que venían de viaje a visitarlo. Entonces cuando los amigos se bajan, le dicen que cómo se le ocurrió ir a recogerlos, a lo que él respondió: en este mundo no hay premio Nobel que valga más que mis amigos. Oiga, el discurso de García Márquez en el Nobel es bastante famoso, usted lo puede encontrar en YouTube, no me va a detener mucho por cuestiones de tiempo, pero se lo recomiendo, es un discurso lleno de poder y de literatura, en realidad vale la pena oírlo, me gusta mucho oír los discursos de los premios Nobel para ver también a quién le agradecen y quién dicen, y García Márquez habla mucho, pues sí, de Colombia, de América del Sur, del realismo mágico. Realismo mágico que, claro, cuando uno habla de Gabriel García Márquez, pues la gente siempre sabe del realismo mágico, que es esta vertiente o este género literario que se volvió muy famoso, sobre todo acá en Colombia, y en los concursos de cuento, por ejemplo, siempre mandaban era cuentos de realismo mágico y se empezó a hablar mucho del realismo mágico, tanto así que después el escritor caleño de Que viva la música, Andrés Caicedo, hace un poco su literatura en contra del realismo mágico, ¿no? Él no quería que lo relacionaran más con eso y él no quería escribir eso realismo mágico, pero cuando hablamos de Gabriel García Márquez hablamos mucho del realismo mágico y en su discurso se habla de eso también y se oye el realismo mágico que es casi que el pan diario que vivimos los que vivimos en Colombia y en América del Sur o en Sudamérica, porque sí, estamos llenos de historias que parecen reales pero son mágicas. Y claro, eso también habla un poco de esa película de Disney que se llama Encanto y que está inspirada obvio, en Gabriel García Márquez. Pues no inspirada, pero coge cosas del universo de Gabriel García Márquez. Entonces de eso hablamos también un poco cuando hablamos del realismo mágico. A través de su vida, García Márquez escribió en distintas máquinas de escribir. Traigo este dato porque me pareció chévere, pero imagínense, alcanzó a tener una Macintosh en la cual escribió El amor en los tiempos del cólera, que es un libro, por ejemplo, para que veamos la importancia y el impacto que tuvo Gabriel García Márquez no solo en Colombia y el mundo, sino también, por ejemplo, en la cultura pop. Ya lo vimos con Encanto de Disney, pero no sé si ustedes han visto una serie que se llama How I Met Your Mother. Bueno, es una serie, una comedia, un sitcom gringo típico, sí, de esos típicos que son un parche de amigos y cuentan la historia de los personajes a través como de los 26 a los 35 años, póngale. El caso es que el personaje principal se llama Ted Mosby, es un arquitecto que es fanático, pues no fanático, pero le gusta como la lectura y le gustan los temas románticos. Entonces el libro favorito de Ted Mosby es El amor en los tiempos del cólera, y si usted ve la serie completa se dará cuenta que el final de la serie está inspirada en El amor en los tiempos del cólera, que para no dañarles o no tirarles spoilers, pues a la final lo que vemos es que el amor verdadero o ese amor de la vida al final termina triunfando y uno está o el personaje termina con quien era su verdadero amor. Algunos datos sobre Gabriel García Márquez. Yo sé que podría hablar muchísimo más acá de él, pero lo que les digo, el tiempo también no me da, pero estos son unos datos interesantes. Se han vendido más de 45 millones de ejemplares de 100 años de soledad. La primera edición, ¿cuánto creen que costaba? A ver, les voy a dar unos segundos. Costaba $2 la primera edición de 100 años de soledad. $2, imagínense, eso no es nada. Hoy en día con lo caros que están los libros, $2 en esa época, pues supongo que también era plata, pero $2 por 100 años de soledad y una primera edición, que hoy en día una primera edición de 100 años de soledad debe costar lo que ustedes quieran. 18 meses tardó escribiendo 100 años de soledad el autor y recibió $500 de adelanto, como les dije, por parte de Sudamericana después de leer el primer capítulo. No me puedo ir a leer el cuento, el cual fue muy difícil de elegir, se los prometo que fue muy difícil de elegir porque Gabriel García Márquez tiene muchos cuentos muy buenos.
sin antes explorar un poco qué pensaba y qué escribió Gabriel García Márquez sobre el género del cuento, porque es que a la final en Literatos hablamos es de este género y también de la escritura. En su reflexión titulada Todo cuento es un cuento chino, que usted puede encontrar en internet y que está buenísimo, el autor colombiano dice que para él escribir una novela es como pegar ladrillos, mientras que escribir un cuento es vaciar en concreto, lo cual es muy apropiado. El otro símil que hace es que escribir cuentos es como disparar una flecha que tiene que dar en el blanco, mientras que escribir una novela es cazar conejos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? O porque, digamos, lo de los ladrillos, claro, como que la novela a usted le permite ir capítulo a capítulo construyendo todo lo que tiene que al final ser la obra. Las novelas le permiten dejar cabos sueltos, por ejemplo, o no todo tiene que contribuir hacia la historia final, que sí pasa en un cuento lo que les digo, nada puede sobrar. En las novelas hay muchas veces que bastantes cosas sobran, pero se está buscando algunos efectos dentro de la lectura. En el cuento no, eso no puede suceder, y cuando él dice vaciar en concreto es porque muchas veces los cuentos uno los escribe o los empieza a escribir pensando como ya tengo la idea, y cuando lo empieza a escribir se da cuenta que la idea no cuaja, es lo mismo. Y cuando la idea de un cuento no cuaja, por más de que uno lo vuelva a intentar, no da, simplemente no da. Entonces hay que desecharla y seguir adelante y buscar otra hasta que uno encuentra las que sí van cuajando y el cuento va saliendo solo, básicamente. La novela permite mucho más trabajo de carpintería, como de empezar a poner ladrillo, de encontrar la forma, de darle espacio a los personajes para desarrollarse, así eso no venga al caso dentro de la historia principal. Y en el cuento, como ya sabemos, eso es imposible. En este mismo texto que les digo, que es Todo cuento es un cuento chino, hay una anécdota que siempre me saca una sonrisa, y es que la escritura de García Márquez se vio muy influenciada por Las Mil y Una Noches, y dice él que en ese libro hay un relato que siempre que lo lee o lo leía le hacía dar retortijones de envidia. El cuento es de un pescador que le pide a la esposa de otro pescador que le preste la red de pesca con la promesa de que el primer pez que saque se lo dará a ella. Y cuando efectivamente se lo entrega, pues se va y la mujer lo abre para cocinarlo y se encuentra con un diamante. Dice García Márquez que además de lo sencillo y sorprendente del relato, lo que más le gusta a él es que el cuento solo funciona si el personaje que presta la red es una mujer. Y él se pregunta ¿por qué? A lo cual dice: ese es el misterio de este género. No se sabe por qué, pero solo funciona así. Además, agrega lo siguiente: la intensidad y la unidad interna son esenciales en un cuento y no tanto en la novela, que por fortuna tiene otros recursos para convencer. Por lo mismo, cuando uno acaba de leer un cuento puede imaginarse lo que se le ocurre del antes y el después, y todo eso seguirá siendo parte de la materia y la magia de lo que leyó. La novela, en cambio, debe llevar todo dentro. Podría decirse, sin tirar la toalla, que la diferencia en última instancia podría ser tan subjetiva como tantas bellezas de la vida real. Y eso es un poco también lo que decía Julio Cortázar, que escribir cuentos es como ganar una pelea por knockout, mientras que escribir una novela es ganarla por puntos en una pelea de boxeo. Bueno, pues García Márquez también tiene esta misma concepción. Hay que entender que García Márquez es uno de los máximos exponentes del boom latinoamericano, en el cual estuvo él, en el cual estuvo Cortázar, en el cual estuvo el escritor peruano Vargas Llosa, y obviamente entre todos ellos deben compartir muchas teorías sobre lo que es escribir cuentos, porque a la final todos ellos de alguna u otra manera teorizaron sobre este género. Y ya que hablamos de el peruano Vargas Llosa, que no se me olvide, Gabo y Vargas Llosa fueron muy amigos, hasta dicen que después empezó a haber problemas porque primero pues Vargas Llosa y Gabriel García Márquez tenían pensamientos políticos disímiles, muy distintos realmente. Si ustedes miran hoy en día, pues nada más métanse a Google a averiguar en qué piensa Vargas Llosa y verán que pues, sí, él es de derecha. García Márquez mucho tiempo fue de izquierda, y hasta que llegó un momento en que decidió retirarse un poco como del mundo de la política. Pero más allá de eso hay una anécdota, y no sé si ustedes han visto esa foto, la pueden también buscar en Google porque es una foto muy famosa en la que García Márquez sale sonriendo y con un ojo morado. Y lo que cuentan es que García Márquez, en una de esas noches en las que parchaban todos, supongo, fue muy bueno o muy querido, o tal vez habló de más con la que era
la esposa de Vargas Llosa, y Vargas Llosa, ni corto ni perezoso, pues le propinó un puño y le dejó el ojo morado. Cuento chino, como dice García Márquez, o realidad, pues quién sabe, pero hasta donde tengo entendido y por lo que he oído y he hablado, es una historia totalmente cierta. Esa era la relación de Vargas Llosa con García Márquez, y lo que les digo, todos ellos eran pues el boom latinoamericano y eran muy amigos. Hay fotos de García Márquez con Cortázar que son, sí, son bastante chéveres de ver, son bastante interesantes. Se nota que la pasaban muy bien. Y ellos fueron los que empezaron a poner, sí, como la literatura suramericana en otro nivel en Europa, y mucha gente empezó a leer literatura de estas latitudes gracias a autores como García Márquez, como Vargas Llosa, obviamente también como Borges. Borges no fue parte del boom literario, pero también leyeron mucho a Borges. Borges es un autor muy importante, y Cortázar. Entonces a la final lo que vemos es que García Márquez hizo parte de movimientos muy importantes para la literatura, no solo colombiana, sino de Sudamérica y de América Latina. Y vean, si usted está interesado o interesada en aprender técnica y oír consejos de García Márquez, le recomiendo leer tanto Todo cuento es un cuento chino, que es un texto muy corto, pero también tiene un libro que se llama Cómo contar un cuento. Ese en realidad es la transcripción de uno de los talleres de guión para televisión que él dictó en México. Ahí también hace referencia a una historia que enseña, sí, como la condensación del cuento, y es la muerte en Samarra. No sé si ustedes la han oído, pero se las cuento así rápidamente. Esa historia dice lo siguiente: un hombre llega asustado donde su patrón y le dice que ha visto a la muerte en el mercado, y esta le hizo una señal amenazadora. El patrón le dice que coja un caballo y huya a Samarra. Esa tarde el patrón se encuentra a la muerte y le dice que por qué le hizo una señal de amenaza a su hombre, a lo cual la muerte le dice que no era una señal de amenaza, sino de sorpresa, porque lo veían ahí en el mercado, tan lejos de Samarra, y esa misma tarde tenían que ir a recogerlo allá. Tremendo, ¿no creen? Bueno, García Márquez habla de eso en este libro que les digo que se llama Cómo contar un cuento. El libro está enfocado así como a cómo escribir historias o media horas para televisión, pero ahí García Márquez también da clases magistrales de cómo se escribe un cuento. Él aborda el tema de la verosimilitud dentro de la literatura y dentro de los textos. Y él dice que la verosimilitud es como las reglas de un juego. Entonces él dice, no importa que su cuento o su relato sea lo más disparatado del mundo, no importa, esa es la premisa inicial, que era también lo que decía o lo que hablábamos en el capítulo de Saramago, que él decía que escribía cosas que de pronto eran súper locas o que parecían que no hacían ningún sentido, pero lo que él le proponía al lector era eso, como venga, sígame en esta premisa que parece no tener lógica, pero sígame que va a ver que tengo algo para decirle. Y lo que dice García Márquez es, haga eso, eso se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que la verosimilitud son las reglas del cuento. Y si usted está contando esto y después empieza a inventarse otras cosas que no vienen con las reglas del cuento, es cuando empieza a romper la verosimilitud y ese pacto entre el autor y el lector. Entonces nada, lo que les digo, si usted está interesado en conocer más de teoría y aprender un poco, ese libro está más que recomendado. Todo esto que les he contado y les he dicho, creo que solo me sirve como preámbulo, preludio para confesarles que elegir el cuento de García Márquez para leer hoy fue dificilísimo. Tenía varios en mente en realidad, quería leer varios, pero a la final terminé yéndome por uno que además está inspirado en otro cuento que se llama Espuma y nada más, y que sucede en el mundo macondiano, que me parece interesante también que vayamos por ahí. Pero si usted, por ejemplo, quiere leer cuentos de García Márquez, pues los funerales de la mamá grande son esenciales, pero también yo recomiendo que lean 12 cuentos peregrinos, que es un clásico de los cuentos, y ahí García Márquez se sale, por ejemplo, del mundo literario que había construido y cuenta pues cosas distintas, pero más allá de que sean distintas, construye personajes y ambientes que parecen un poco disímiles a lo que uno está acostumbrado a oír de Gabriel García Márquez. Pero bueno, no siendo más, el cuento que les traigo hoy se llama Un día de estos.
Un día de estos por Gabriel García Márquez, escrito en 1962. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las 6. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las 8 hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio 2 gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de 11 años lo sacó de su abstracción. «Papá, ¿qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela, dile que no estoy aquí». Estaba puliendo un diente de oro, lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. «Dice que si estás, porque te está oyendo». El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo: «Mejor». Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. «Papá, ¿qué?». Aún no había cambiado de expresión. «Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro». Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. «Bueno», dijo, «dile que venga a pegármelo». Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de 5 días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente: «Siéntese». «Buenos días», dijo el alcalde. «Buenos», dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de losa. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. «Tiene que ser sin anestesia», dijo. «¿Por qué?». «Porque tiene un absceso». El alcalde lo miró a los ojos. «Está bien», dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos servidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde, pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió una muñeca, sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo: «Aquí nos paga 20 muertos, teniente». El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor que no pudo entender la tortura de sus 5 noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. «Séquese las lágrimas», dijo. El alcalde lo hizo, estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. «Acuéstese», dijo, «y haga buches de agua de sal». El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. «Me pasa la cuenta», dijo. «¿A usted o al municipio?».
El alcalde no lo miró, cerró la puerta y dijo a través de la red metálica: es la misma vaina. Este fue el capítulo número 25 de Literatus, capítulo dedicado a Gabriel García Márquez y en el que se leyó su cuento Un día de estos, que hace parte de los funerales de la mamá grande. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y en Twitter me encuentran como @Federico Baraya. Síganme para que hablemos por allá de más temas, para que discutamos de otros cuentos. Hoy en día estoy leyendo mucho a Raymond Carver, entonces podemos charlar un poco de él y analizar algunos cuentos por allá por Twitter. Y también quería agradecerle a Rafael Mora, que me escribió por Twitter y también me mandó un correo electrónico contándome un poco sobre él y sobre cómo ha sido su relación con Literatus. Y la verdad nada, pues agradecerle a él por estar oyendo este podcast, por escribirme, y ojalá pronto podamos conocer un poco más de su vida a través de algún cuento que escriba. Nos oímos la próxima semana. Como les digo, viene un especial sobre México para calentar motores de lo que será la Feria del Libro acá en Bogotá.